Señoras y señores, en el aire, en el día de hoy, la voz del amanecer. La voz del amanecer, 94.7, en el aire, para el deleite de vuestros oídos y el pan de vida a través de esa onda para vuestros corazones. Mis queridos, antes de anunciar el título y el tema, les invito para una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, llegamos en su presencia esta mañana para llevar un versículo bíblico y leer sus santas escrituras con mi audiencia. Padre de poder y gracia, estamos en su presencia. Acompáñame, sienta a mi lado, Jesús, no me dejes solo. Que sea su Espíritu Santo y no voz de hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos en Cristo, estuve hablando en el tema anterior, la gran comisión. Cuando Jesús, para alguno que no escuchó todo todavía, cumplió su ministerio, su vida, su obra, su transcurrencia en este planeta, en Jerusalén precisamente, y ganó sus 12 discípulos, lo cual uno fue perdido, que sabemos la historia del Judas Iscariote. No voy a entrar en este tema. Bueno, cumplió su ministerio, haciendo milagro, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, como comenté en el tema anterior, que fue el título, la gran comisión, y hasta el día que él fue tomado de entre los apóstoles. Y los ángeles le dijeron, este mismo Jesús, como viste ir al cielo, así también volverá. Pero ya no vas a volver solo como él subió. Capaz que había millares de ángeles acompañando cuando él subía al cielo, pero no quedó registrado en la vista humana en aquel tiempo. Entonces, ahora va a ser un poco distinto, porque él va a venir con millares de ángeles, pero a la vista de todos, va a venir buscar su iglesia, va a venir buscar lo que él ganó en aquellos tiempos, que descansaron en paz, creyendo en el arrepentimiento, en el perdón, y recibieron el don del Espíritu Santo con los apóstoles. Y después, como está escrito, y yo ayer estuve hablando de la oración sacerdotal, que ellos, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso estoy parafraseando el tema de ayer que grabé, la gran comisión, porque él antes de subir al cielo, él comisionó sus discípulos para ir por las aldeas, por las ciudades, sin alforja, sin oro, sin plata, sin cobre, sin nada, ni llevar 2 túnicas, digo bien, ni podía ni permitió que lleve 2 túnicas. Y cuando ellos salieron, él le comisionó y le autorizó por el Espíritu de Dios, por el Padre mismo, porque él dijo, yo no hago nada que no sea mandado, no sea autorizado por el Padre, parafraseando el tema. Yo no hablo de mí mismo, fue mandado por el Padre Celestial. Y cuando ellos volvieron, con mucha alegría, mucho gozo en sus corazones, porque los demonios eran reprendidos, los enfermos eran sanados, y si tenía algún problema físico, era liberado por el poder de Dios. Ellos sintieron, ellos que fueron un tiempo, fueron gente, por decir de una manera, ellos no creían ese sistema que Jesús quería que ellos entiendan, la manera de la conversión, de la salvación. Ellos creían un mundo religioso con la expulsión de los romanos. Y Jesús no vino para hacer eso. Jesús vino a sembrar el amor, la paz, para que en paz y con amor y lleno de gracia pueda demostrar
el poder de Dios. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado, porque estaba él, estaban los santos ángeles y el poder, la gracia que acompañaba para transformar los corazones. Y eso es muy importante, mis queridos. El título de hoy es el primer discurso de Pedro. Eso es el título de hoy. Entonces vamos a leer ese tema de hoy, el primer discurso de Pedro. Vamos a ver cuál fue, qué dijo Pedro, y vamos a leer para no comentar mucho. Ahora voy a leer las Sagradas Escrituras. Primer discurso de Pedro, el título. Capítulo 2 de los Hechos, versículo 14, dice de esta manera. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Paramos aquí en el versículo 15. Había un grupo que se dio cita, pero guiado con la mente satánica, y querían aún así, viendo las realidades desde el tiempo de Jesús, desde la conversión de los apóstoles, desde los milagros que ya había empezado a ser hecho por la mano de los apóstoles, ellos querían desvirtuarse. No, ese es un grupo de borrachos. Ese es un grupo de borrachos. Para mi punto de vista, humanamente, mi punto de vista personal, ahí fue los primeros que blasfemaron del don espiritual, blasfemaron del Espíritu Santo. Para mí está en esa clave en el capítulo 2, versículo 15 de los Hechos. Los primeros blasfemos. Y en el versículo 16, Pedro sigue: mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, en los postreros días, me confundí. Los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque el viejo pacto ya había quedado atrás. En la Santa Cena, cuando Jesús participó con los discípulos aquella noche que fue preso, él dijo: es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí se da un nuevo pacto, y el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, que el profeta Joel había profetizado, que en los postreros días. Así que ahora en grupo puede ser, yo no discuto, pero como fue en Pentecostés, puede ser, pero puede ser difícil. Pero el Espíritu Santo está para bautizar, para renovar cada persona. Y ahora más adelante vamos a ir comentando este tema. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueño. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigio arriba en los cielos y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todas esas señales tiene que dar, mis queridos. Huracán, terremoto, volcán, tantas cosas. Tiene que haber estas señales, y cada vez más a menudo, antes de la venida de Jesús. Antes de la venida de Jesús. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero tenemos que invocar el nombre del Señor con un corazón sincero, un corazón puro, un corazón hambriento del pan divino del cielo, un corazón hambriento de aprender, de crecer, para dar fruto para el reino de los cielos. Porque no es cualquier fruto. El Juan el Bautista dice en el capítulo 3, versículo 10 de San Juan:
todo aquel que no daba un buen fruto, dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo lo que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces, mis queridos, eso es lo que tenemos presente. Aquí dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero tenemos que invocar el nombre de Jesús de una vida santa, limpia, pura, muy genuina delante de Dios. Porque delante de nuestro Dios, nosotros somos como un vidrio, somos transparentes, no hay nada que podemos esconder, no hay nada que podemos ocultar, no hay nada, solo hay para nosotros el tiempo de leer las Escrituras y arrepentirnos y pedir consagración, transformación de vida, para que nosotros podamos ser dignos del reino de los cielos. Porque tenemos 25 de San Mateo, las 10 vírgenes, con una preparación igual, ropa, zapato, todo igual. Pero ¿qué pasó? Le faltó el más importante, que era el aceite, y el novio se atrasó y ellas cabecearon las 10. Y cuando fue a una altura de la noche, una voz, ahí viene el novio, y ellas se levantaron y corrieron para prender sus lámparas, y le faltaba el aceite. Que no seamos nosotros, mis queridos, predicando, anunciando, glorificando, leyendo las Escrituras, en la hora necesaria que tenemos que tener nuestra lámpara prendida o prender en el momento, nos falta el aceite. El aceite tenemos que tener en nuestros corazones de antemano, tenemos que tener en depósito, porque yo cité ayer en ese tema de la gran comisión, capítulo 14, versículo 23 de San Juan, que dice, venimos a él y hacemos morada. Allá en Apocalipsis, en el capítulo 3, dice, es que estoy a la puerta y bato, si abre entraré, cenaré con él y él conmigo. Mis queridos, el Espíritu Santo está golpeando, la palabra está saliendo al mundo, al aire, a través de las ondas televisivas, ondas de radio, libros, folletos, en fin, de diferentes formas en todo el mundo. Tenemos que ver, analizar, y el apóstol Pablo dice, retener lo bueno. Entonces vamos a ver y orar por los que están predicando, que puedan predicar un evangelio puro, un evangelio santo, porque hay un falso evangelio también. Así como hay buenos predicadores, hay los falsos predicadores, porque el apóstol Pablo recomendó que después de su partida iba a entrar entre los cristianos lobos rapaces que no perdonaría el rebaño. Y eso estamos viendo a través del planeta, a través de todo el mundo religioso. Pero yo me quedo con la frase de Génesis, que el ángel le dijo a Lot, una frase que repito mucho: escapa por tu vida. La ciudad ya empezaba, podemos decir, ya empezaba a quemar. Y Lot todavía estaba con los pies bastante pesados. Y el ángel les tira de la mano: si escapa por tu vida, mi hermano, escapa por tu vida, familia. Busquen la gloria de Dios para que vuestros hijos sea incorporado de vuelta en el plan de salvación de Dios está, pero capaz que están igual que las virgen fatua, muy bien preparado, con una muy buena preparación, pero se descuidaron el aceite. No te descuide el aceite, mi querido, no te descuide el aceite, no te descuide. Vos estás muy encuadrado lo que a la ropa se refiere, a la presentación al mundo, a la presentación al vecino, a la presentación a la ciudad, que es muy importante. Yo no te digo que no, pero lo importante es el aceite espiritual, el Espíritu Santo dentro de tu vida, porque ahí recién va a ser lo que dice el apóstol Pablo: sea vuestras palabras sazonadas con sal. Yo puedo hablar muy bien, tener una filosofía muy adecuada, recibido de una mejor universidad del planeta, del mundo, podemos decir así, donde queramos decir. Pero esa filosofía, si no es ungida por el Espíritu Santo, es sabiduría de carne, sabiduría humana. Toda la filosofía, todo el don
que pueda haber en esta tierra tiene que ser dado por el Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Muchos dicen, que eso, que en fin, los últimos tiempos, ya como ya podemos, tenemos, ya no es más como antes, ya no debemos ser tan radical. Si el Padre de las luces, dice Santiago, no hay mudanza ni sombra de variación, ¿cómo que yo puedo cambiar un poquito mi filosofía de Paulina a una filosofía mundana? San Juan dice que no debo ser amigo del mundo. No, un poquito, no, Dios me perdona, Dios. ¿Y qué tal si Jesús viene en este momento y yo no tengo tiempo de pedir perdón? Eso es lo importante. Yo tengo que tener de antemano tener esa preparación y vivir una vida separada del mundo, mis queridos. Bueno, continúo. El versículo 22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí el apóstol Pedro ponía el dedo dentro del ojo de ellos, porque ellos no eran extraños, ellos sabían todo. Ellos hicieron el dormido, que rechazaron de pura y buena voluntad. Ahora se dieron cuenta lo que les había escapado de sus manos y venían buscando ver si podía agarrar. Y a este entregado por, estoy leyendo el 23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descenderá en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Esa fue la profecía que David grabó en los salmos, podemos decir así, que era el linario de los hebreos, y ellos cantaban estas profecías como un cántico, y era un cántico para ellos. Me hiciste conocer, versículo 28, los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenará de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento, Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono. Había una promesa, así como Dios cumplió la promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios también había hecho una promesa a David, y eso él cumplió. Al cumplir los tiempos de Dios, llegó el momento que Jesús nació de una virgen, como sabemos la historia, y aquí Pedro está relatando lo que ellos vieron y se hicieron el oído sordo, porque muchos de aquellos que pusieron palmeras y hojas de palmeras para Jesús entrar en la entrada triunfal en Jerusalén, pensando que Jesús iba a transformar el gobierno romano en un gobierno davídico, se equivocaron. Después toda esa gente pedía la crucifixión, y aquí vieron que no era de la manera que ellos estaban pensando. 31. Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no dejaría en el Hades, y su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Eso fue por consejo divino en el reino de los cielos, que Dios levantó a Jesús de los muertos, le guió, le acompañó en todo su ministerio, y él tuvo que tomar la copa, la cual él oró, pidió si fuera posible que pase. Yo parafraseo el tema de ayer por si alguno no escuchó, pero él dijo que sea su voluntad, no la mía. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo mi Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos cuantos estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios le amare. Y esa palabra, hermanos, se cumple en nosotros, en la América Latina, nosotros los gentiles, que estábamos lejos en aquellos tiempos, estábamos lejos, pero por la sangre de Cristo que nos reconcilió con el Padre. Y hoy Él, dice el apóstol Pablo, que Él vino a reconciliar este mundo pecador con el Padre, y hoy nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ese poder del Espíritu Santo, que dice, para cuanto nuestro Señor le amare, llegó ese poder hasta mi vida. Hasta mi vida, puedo decir, porque en el año 63 yo recibí la promesa del Espíritu Santo. Entonces, por eso que yo me animo, sí, tener un curso de filosofía, teología o locución, me animo en el nombre de Jesús, levantar y abrir la Biblia y lo que Dios me da a repartir, porque sé que en tus oídos, en tu corazón, el Espíritu Santo va a penetrar este mensaje con la filosofía del cielo, no la teología de la tierra. No descarto, no desprecio la teología terrestre, solo que yo no tuve la oportunidad. Hay muchos buenos teólogos, muchos buenos filósofos, pero eso, mejor si ellos ponen ese curso, esa filosofía, ese saber en manos del Espíritu Santo para que sea ungido por Dios. Entonces, por eso, mis queridos, porque tú me puedes decir, pero tú que si no sabes, en fin. No, el Espíritu Santo es lo que me enseña lo que tengo que decir. El Espíritu Santo es lo que me revela los versículos que yo no sé. Él me da a entender, y por eso yo hablo con seguridad, porque yo hablo lo que la Biblia dice, no lo que a mí me parece. Entonces, eso es muy, muy importante, mis queridos. Entonces vamos, siguiendo la lectura. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esa perversa generación. Ahora yo pregunto, acabé de leer el versículo 40 del capítulo 2. El apóstol Pedro en aquellos días decía, sé salvo de esta perversa generación. Si el apóstol Pedro resucitara hoy, ¿cómo encontraría, mis queridos, esta generación que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo sería el sermón de Pedro hoy en un templo? De esa perversa generación, donde la perversidad ya está entre el mundo cristiano. Vamos a ser sinceros con nosotros mismos, donde la falta de oración está en nuestras vidas, la falta de lectura está en nuestras vidas, la confusión de la doctrina, la confusión de la obediencia, eso sí, eso no, eso sí, eso no, está entre los cristianos. Entonces, que Dios nos ayude, porque tiene que haber una unidad, porque si no hay una unidad,
Dios no va a llevar cristianos desunidos de esta tierra para morar en el cielo. Si yo hoy estoy desunido en la doctrina, haciendo de la Biblia lo que a mí me parece, no estoy obedeciendo como otro grupo está, aquel otro grupo que está encuadrado en las Santas Escrituras, él puede tener la oportunidad de ir morar en el cielo porque la promesa le alcanza. Pero a mí me va a alcanzar la promesa que dice: apartaos de mí, obradores de iniquidad, no os conozco. Por más que yo esté profetizando, saltando, gritando y resucitando muertos, pero tengo que encuadrarme de aquí en adelante, desde la iglesia primitiva, encuadrarme en las cartas apostólicas. Eso es el fundamento del cristiano que quiere morar en el cielo. Y con otras muchas palabras testificaba, versículo 40, y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, se ve que muchos no recibieron, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y añadido aquel día como 3,000 personas. En otra versión dice alma, por eso casi me confundo. Aquel día como 3,000 personas, y perseveraba en la doctrina. Fíjese, en aquel tiempo Pedro ya levantó entre los demás hermanos, y los que se bautizaban se convertía y se añadía al grupo ya con la doctrina divina del cielo, para que haya una perfección en la vida de los creyentes, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta ahí está muy bien, pero en las oraciones muchas veces no queremos orar, no queremos ir a la iglesia a orar porque tal cosa, porque le llenamos de pero. Y nosotros tenemos que tener vida de oración, apartado para Dios. Orar de madrugada, como yo siempre invito, para orar de madrugada, tener una vida apartada para Dios, conversar con nuestro Dios, decir lo que pasamos, decir lo que estamos sufriendo, decir lo que estamos necesitando, para ver si Él nos da, si Él aprueba, si Él pone a nuestro lado que sí, o nos dice directamente que no. Y si nosotros enfrentamos algo que Dios nos da de acuerdo, agárrate, porque puedes sufrir un grave perjuicio. Yo digo con conocimiento de causa, porque a mí ya me pasó. Versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Se dan cuenta, mis queridos? Sobrevino temor, ellos vivían el temor de Dios, y los apóstoles encuadrando lo que habían aprendido en los 3 años y medio, y el Espíritu Santo le dirigía. Por eso se da hoy. Hoy no se da eso, porque los predicadores predican lo que le parece. Por eso que no hay milagro, no hay oraciones fuerte, con emoción espiritual, no hay derramamiento del Espíritu Santo, por falta de oración, por falta de una vida consagrada. Porque para mí es más fácil ser amigo del mundo que ser amigo de un hermano. Es más fácil, yo me llevo mucho mejor. Y eso no puede ser, porque el que se torna amigo del mundo, el que es amigo del mundo se torna enemigo de Dios, dijo San Juan. 44. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendía sus propiedades y sus bienes, y los repartía a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mis queridos, Dios añadía cada día el Espíritu Santo, la Trinidad Divina estaba alegre, contento, gozoso el Padre Celestial entre los apóstoles, porque cada día se añadía los que tenían que ser salvos, porque eran transformados, eran sanos sus cuerpos físicos, era sano su alma,
cuerpo y espíritu y alma, dice el apóstol Pablo, eso estaba sujeto, crucificado con Cristo, como dice Pablo a los Gálatas. Entonces, mis queridos, eso era la importancia maravillosa de esa iglesia que comenzó, esa iglesia primitiva, con fuego, con poder, con gracia. Y si nosotros no tenemos ese mismo aceite en nuestras vidas, este mismo Espíritu Santo que operó entre los apóstoles, ese mismo Espíritu Santo que fue derramado en la casa de Cornelio, bautizando de sorpresa cuando Pedro empezó a hablar, y estaba hablando, cayó el Espíritu Santo y era como casi 100 personas, en fin, y después Pablo puso las manos en aquellos hombres que mandó bautizar y cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y eso está disponible en el plan de Dios para ti, para mí, tener esa misma vivencia espiritual, mis queridos. Vamos a dejar el mundo de lado, vamos a dejar las cosas que el enemigo me muestra, esa linda bandeja muy importante, pero tras de ella hay una serpiente, tras de ella hay un escorpión, y ahí no hay retorno. Dios tiene poder para hoy transformarte en un vaso, como transformó aquel vaso que estaba en las manos del alfarero en el capítulo 18 de Jeremías. Él estaba muy lindo aquel vaso, pero aquel barro que preparaba un vaso, pero de repente se rompe, y vino la palabra al profeta: no podré yo hacer de vosotros, oh casa de Israel. Hoy tenemos que dejar que se nos quiebre en la mano de Cristo, y tenemos que ser quebrados de nuestro orgullo, de nuestra insuficiencia, de nuestros pensamientos, el yo, esa ironía que yo puedo todo. No, yo no puedo nada, yo soy un cero bajo cero. Lo que tiene que aparecer en mi vida es Cristo, ese Cristo de poder, ese Cristo de gracia, ese Cristo que resucitó con poder, desatado de los dolores de la muerte, y se presentó a los apóstoles y fue recibido al cielo, y más de 500 personas le vieron, como 500 personas a lo largo de 40 días. Y eso es muy importante. Ahora yo estoy esperando que Él venga de vuelta y me lleve a morar con Él. Pero yo no quiero ir solo, quiero ir con mi familia, con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros amigos, los que están escuchando del otro lado y los que van a escuchar futuramente ese mensaje. Yo quiero que tú vayas conmigo cuando venga Jesús buscar su iglesia, que nosotros seamos las virgen prudentes que Él viene a buscar para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. Imagínense el valor que Él te dio a ti y me dio a mí, que nos va a elevar para la alabanza de su gloria. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y cerramos con una palabrita de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy las gracias, Señor, por estos versículos que pude leer a mis amigos y con mis amigos, que repartí con ellos, Señor. Todo lo que usted me dio, Señor, yo quiero que usted me anote en la tabla de mi corazón, porque yo soy el gran necesitado también. En el santo nombre de Jesús, acompáñanos, y muchas gracias, mi Dios. Amén, amén. Gracias a Dios. Vamos a cerrar aquí ahora. Vamos a ver cómo puedo cerrar esto. Vamos a ver.